Hola hermanos, los saludo en nombre del Señor. Feliz de poder estar con ustedes en un nuevo capítulo de nuestra serie de estudio de Cristo en toda la Biblia. Ya finalizado nuestro estudio con los profetas mayores, el día de hoy comenzamos en nuestro estudio viendo Cristo en cada uno de los libros de la Biblia, desde el día de hoy específicamente los profetas menores. El día de hoy entonces comenzamos con los profetas Oseas y con el profeta Joel, descubriendo a Cristo en cada uno de estos libros. Para comenzar con estos profetas, debemos referirnos obviamente a los profetas menores. ¿Por qué se le llama profetas menores? Por la extensión del libro, básicamente. Por ninguna otra cosa. No por la importancia de su profecía, no por el poder que pudo ostentar el profeta, no por la duración de su vida, sino que, y ni por el periodo en que ocurrió la profecía, sino que por la extensión del libro mismo, no en capítulos, sino en palabras. Mientras más grande el libro, profetas mayores, más corto el libro, profetas menores. De la misma forma, en su orden cronológico están desordenados, solamente en nuestra Biblia la encontramos agrupados porque son profetas menores, pero hay diversos tiempos en los profetas menores. Vamos a hacer un breve repaso para poder ubicarnos un poquito. El periodo es desde el 850 a.C. hasta el 400 a.C., finalizando en un silencio por poco más de 400 años hasta la aparición de Juan el Bautista. Los primeros profetas que podemos ubicar en esta línea son Abdías y Joel, dos profetas en el sur, es decir, en Judá. Estos dos profetas sí tienen una peculiaridad de que no hay una marca cronológica clara dentro del mismo libro, entonces pueden ser ubicados en distintas partes. Como cuando lo estudiemos vamos a poder verlo en mayor detalle, pero para una cosa de orden aquí lo ubicamos en una de las teorías que se barajan, que es aproximadamente entre el 800 y el 850 a.C. Ya Abdías y Joel tienen esta peculiaridad. Pero ya teniendo una marca cronológica clara, nos encontramos con Jonás. Jonás, donde su profecía, probablemente su ministerio fue desarrollado en el 770 a.C., en el reino del norte, en Israel. De hecho, como bien sabemos, él salió desde el reino del norte hacia Nínive, ¿ya? Hacia el imperio asirio. Contemporáneo de Jonás, en el mismo imperio, reino del norte, en Israel, encontramos a Amós y Oseas. ¿Ya? Amós y Oseas en esta época fueron contemporáneos. El 722 ya los asirios invaden Israel y se lo llevan cautivos a Asiria, Nínive. 722 a.C. Desde este periodo ya encontramos fuertemente un ministerio en el reino del sur, en Judá. De hecho, Isaías, en el reino de Judá, profetizaba contra Judá, pero también profetizó contra Israel. Él profetizó y vio cumplida su profecía de la caída del reino del norte de Israel. También en esta época Miqueas profetiza contra Judá. Más adelante encontramos a Nahum y Sofonías. De igual forma encontramos a Habacuc y Jeremías, los cuales tienen otra peculiaridad, fueron contemporáneos de la caída de Jerusalén. El que más tenemos pruebas de esto por las cosas que escribe y por el mismo libro de Lamentaciones es Jeremías. Jeremías presenció el cumplimiento de la caída de Judá y la destrucción de Jerusalén. Durante el exilio en Babilonia encontramos el profeta Ezequiel y el profeta Daniel, que fueron exiliados desde Jerusalén hacia Babilonia y ellos su ministerio lo cumplieron en Babilonia. Ya el 539 retornan junto a Esdras, luego Nehemías, el rey Zorobabel, y encontramos a Ageo y Zacarías. Ageo y Zacarías fueron contemporáneos de Esdras y Nehemías. Mientras encontramos los hechos ocurridos en los libros de Esdras y Nehemías, Ageo y Zacarías tenían durante ese tiempo su ministerio profético. Y más adelante, el último vestigio profético que tenemos en la Biblia es de Malaquías, aproximadamente el 433 a.C. De aquí yo lo que les decía de que fueron más de 400 años de silencio. Desde Malaquías hasta Juan el Bautista pasaron más de 400 años. Este es el panorama general de los profetas en el Antiguo Testamento, los profetas de los cuales tenemos libros. Hay muchos más profetas utilizados por el Señor, pero con un libro que lleve su nombre son estos. Entonces, como podemos ver, los menores están desordenados. Como los tenemos ordenados en la Biblia, tiene un orden más que nada temático, pero no cronológico.
De esta manera comencemos el día de hoy con el profeta Oseas. El autor, el autor de este libro se nos menciona algunas cosas. Primero, Oseas, hijo de Beeri. Ya se menciona el nombre de su padre, aunque probablemente por un recurso bíblico quizás no era ni siquiera su padre, sino que era algún ascendiente, su abuelo, su bisabuelo, etc. Pero era descendiente de Beeri. Él fue profeta en Israel, es decir, en el reino del norte. En el 760 al 715 a.C., en el mismo libro nos menciona bajo qué reinado. El que más destaca es el rey Jeroboam II, con un largo reinado, y luego 6 reyes que fueron cayendo paulatinamente en la idolatría, en el pecado, en el desvío moral, político y social. Hasta finalmente el rey Oseas, que es atacado e invadido por los asirios y donde se acaba el reino del norte. El contexto en el que profetizó Oseas, como muchas veces pasa con el pecado, cuando hay abundancia, cuando hay aparente bendición, cuando hay prosperidad, la gente tiende a henchirse, ¿no? Nosotros nos tendemos a henchir, a ser soberbios, y de ahí nace el pecado. Este contexto se dio durante el reinado de Jeroboam II. Fue un periodo de mucha abundancia económica y prosperidad política. Había una estabilidad política en el país. Pero luego de esto hubieron 6 reyes cuyo ministerio terrible delante del Señor conllevó a que el pueblo también pecara terriblemente contra el Señor, lo que finalmente mantuvo un contexto de mucho caos social. Y la religión paulatinamente fue descendiendo, descendiendo. 2 casos específicos. Políticamente, Israel estaba sujeto a las intrigas políticas militares entre Egipto y Asiria. Egipto intentaba invadir, un rey de Israel hacía alianza con Egipto, luego Asiria intentaba invadir porque peleaba con los egipcios, luego se cambiaba de bando, etcétera, etcétera. Entonces las intrigas políticas gobernaron en esta época debido a los grandes poderes asirio y egipcio. ¿Qué decantó también estas intrigas con varios países? Una religión sincretista, donde al final adoraban a Jehová, pero lo adoraban a Jehová de formas distintas. Al final mezclan el culto a Baal, el culto a otros dioses, el culto a Mamón, el culto a etcétera, etcétera, con el culto a Jehová. Entonces, no es que adoraran directamente a otro dios, sino que era una mezcla, que al final es más aborrecible, es más terrible y quizás inclusive es más pecaminosa. Quizás muchas de las cosas que nos podrían estar pasando hoy en día. Una religión sincretista, una religión que adquiere cosas de otras religiones y las mezcla, cosa que el Señor condena terriblemente en su palabra. Temas principales de la profecía de Oseas. En primer lugar, como ya lo hemos visto en otros profetas, la transgresión del pacto. El Señor los saca de Egipto, el Señor a Abraham le promete que van a ser su pueblo, los bendice y el pueblo transgrede, porque adora a otros dioses, porque se hace imágenes, etcétera, etcétera. Es decir, el pueblo le es infiel. El pueblo es un pueblo infiel. Y esta expresión es muy preponderante en el libro, la infidelidad del pueblo. A raíz de esto, un tercer tema importante en el libro de Oseas es el castigo inminente debido a esta infidelidad, pero siempre dejando el rastro de una restauración futura, ya cerrando el libro con el gozo de una restauración más adelante, pese al castigo inminente. Hagamos un repaso general del libro, algún bosquejo. En primer lugar, la familia de Oseas. El libro en sí se nos desarrolla una trama, sobre todo en la primera mitad del libro, a través de la vida de Oseas. El Señor manda a Oseas que tome una mujer adúltera, que dependiendo cómo lo vamos a analizar, inclusive puede ser una mujer prostituta. El Señor manda que la tome a sabiendas de que ella iba a seguir pecando. Esto es lo más importante en la relación de Oseas con su esposa, con Gomer, que iba a mantener su adulterio. Y el Señor le manda que, pese a sabiendas de esto, igual la tomara como esposa. No solamente eso, sino que también tuvo hijos con ella. Y luego de tener hijos con ella mantiene el pecado con amantes. De hecho, lo expresa el mismo Oseas, el mismo libro de Oseas, ella le paga a sus amantes, o sea, no solamente
se metía con amantes, sino que aparte le pagaba a sus amantes. Y pese a todo esto, Oseas la perdona, la redime y la recoge en sus brazos de vuelta. El Señor utiliza esta relación de Oseas con Gomer y con sus hijos para representar su amor de Dios con Israel. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, la lección de la familia de Oseas. La esposa de Oseas y sus hijos, una parábola de juicio, como a través de ello, una parábola viva, representa la misericordia de Dios al tomar un pueblo infiel. El castigo correspondiente de los propios amantes contra la esposa de Oseas, cómo el Señor le manda que se reconcilie y la restaure. Terriblemente hermosa el papel de Oseas y magnánimo, cómo toma este papel y representa a Dios en su relación con su pueblo. Y cómo es redimida la esposa finalmente, y de esta misma forma representado cómo será redimida en el futuro Israel, el Israel todos. En segundo lugar, entonces, en el libro, ya que la primera parte era la parábola viva de Gomer, de la esposa de Oseas, encontramos el mensaje profético de Oseas. Él acusa al pueblo en fallar, que el pueblo no reconoce a Dios. Falló en reconocer a Dios. El Señor establece un caso contra Israel, lo que tiene contra ellos, y les acusa en general a los sacerdotes, a los líderes religiosos y a través de ellos a todo el pueblo, y los llama al arrepentimiento urgente. Y en segundo lugar, les acusa de violar el pacto de Dios, de transgredir el pacto, donde les fue infiel, haciendo memoria de la misma parábola, de la misma vivencia de la imagen de Oseas con Gomer, su esposa, como el pueblo había sido infiel. De esta forma anuncia el castigo inminente, como dentro de la culpabilidad que tenía el pueblo, el castigo iba a llegar sí o sí, y que pese a todo, el amor del Señor no se mueve, no cambia, sino que a la larga habrá restauración. Y la tercera parte de esta segunda mitad del libro, encontramos a Israel como el engañador, cuando acaba la compasión de Dios, y finalmente el retorno al pacto y la promesa de restauración. De esta forma encontramos en el libro de Oseas, quitando la primera mitad, que es la imagen viva de Dios con Israel a través de Oseas con Gomer, la misma estructura de llamado al arrepentimiento, castigo inminente, restauración futura. Esta misma estructura la hemos visto en varias partes de otros profetas y en Oseas se repite. ¿Cómo se manifiesta el carácter de Dios en el libro de Oseas? Ya lo hemos visto, pero repasémoslo un poquito. En primer lugar, obviamente, Dios como esposo. Se nos presenta a Dios como esposo con una mujer fornicaria. Un pueblo que ya venía a tener otros dioses. Recordemos de dónde sacó Dios a Abraham, de Ur de los Caldeos, un pueblo idólatra, y pese a todo, elige de ahí un pueblo. Luego, cuando está el pueblo en Egipto, pecadores, igual los saca de ahí. Y los brinda de múltiples bendiciones, como su pueblo escogido. Podemos ver lo mismo nosotros. Nosotros quienes éramos antes de que el Señor nos redimiera por su Espíritu Santo, o sea, a través del Espíritu Santo por la sangre de Jesucristo, y de esta forma, múltiples bendiciones que tenemos, múltiples. El pueblo de Israel lo mismo, múltiples bendiciones. Pero pese a esto, es una mujer adúltera, pese a esto, Israel peca y vuelve con sus amantes, como dice la Biblia, un perro que vuelve a su vómito. Nosotros, redimidos por el Espíritu Santo, volvemos a nuestro pecado muchas veces, no de forma permanente, pero volvemos a pecar. Y finalmente, Dios como esposo redime a su pueblo. Él llama arrepentimiento. Lo importante de esto es que en primer lugar Él toma la iniciativa. O sea, nosotros no nos arrepentiríamos por corazón propio, sino que es Él, a través del Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos llama al arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que nos constriñe y nos convence de pecado. Por ende, Él toma la iniciativa. De esta forma, tomando la iniciativa al arrepentirnos de corazón, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad, porque Él es misericordioso y es paciente. Como decía Jeremías, solo por sus misericordias es que no somos consumidos. ¿Ya? Y de esta manera es fiel a su pacto. Entonces, por la sangre de Jesucristo somos salvos y pese a nuestro pecado, Él es paciente en perdonarnos. A través del Espíritu Santo nosotros nos arrepentimos y Él mantiene su pacto, porque nadie nos arrebatará de su mano. Así se manifiesta Dios en Oseas. Este es principalmente el carácter, la forma en que se muestra Dios en este libro. Versículo súper importante para entender esto, el capítulo 14, los primeros dos versículos. Dice, conviértete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Tomad con vosotros palabras y convertíos a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y daremos becerros de nuestros labios. O sea,
Señor, limpia nuestra maldad, limpia nuestro pecado y te alabaremos. Nuestra alabanza será con nuestros labios. ¿Ya? Eh, con nuestro corazón creemos y también con nuestros labios le manifestamos. Nuestro testimonio debemos dar fruto de arrepentimiento. El tema de fondo de Oseas, a lo que queríamos llegar, Cristo en el libro de Oseas. ¿Cómo se nos muestra a Cristo en este libro? Como Jesús, nuestro esposo que nos busca. Obviamente, ya lo hemos mencionado, el carácter de Dios se delataba aquí como un esposo. Y efectivamente, Cristo aquí es nuestro esposo que nos busca. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Entonces, este esposo que se nos manifiesta en Cristo, lo que quiere es misericordia, conocer a Dios, amarle con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo. No sacrificio vacío, no holocausto vacío. ¿De qué forma se nos manifiesta Cristo en el libro de Oseas? Como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios. Famoso versículo que nos cita el libro de Mateo, Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. La semana pasada ya hemos visto esta figura de las promesas al Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios en todo su esplendor, su unigénito es Cristo mismo. Entonces cada vez que vemos promesas para el Hijo de Dios, siempre hay en su cumplimiento más pleno en el Hijo unigénito de Dios, que es Cristo. Entonces cuando se refiere en Oseas 11, que de Egipto llamó a su hijo, se refiere efectivamente que Israel como su hijo estaba cautivo en Egipto, en la época de Moisés, y de ahí lo sacó. Pero esto se aplica directamente en Cristo, por eso en Mateo 2 lo menciona. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, cuando Oseas se refiere a que de Egipto llamó a su hijo, se refiere en primer lugar, haciendo memoria, de cómo el Señor sacó de la esclavitud de Egipto a Israel. Pero cuando se refiere a su hijo, el cumplimiento final, el cumplimiento pleno, es en Jesús. Cuando Jesús debe arrancar junto a sus padres de Herodes a Egipto y les hace saber cuándo es seguro que vuelvan. ¿Ya? Entonces, Oseas está profetizando el cumplimiento final sobre el Hijo unigénito de Dios. En primer lugar, el cumplimiento inmediato de la profecía en el Hijo de Dios figurado en Israel, pero el cumplimiento pleno, total de estas palabras, es en su unigénito, en Cristo Jesús. Y en segundo lugar, se nos manifiesta Cristo en el libro de Oseas de una forma más figurada, como ya lo habíamos mencionado, como el esposo misericordioso. Cada vez que hablamos de la figura del esposo, si bien es cierto es Dios, porque Dios es uno solo, la persona de la Trinidad que absorbe mejor estas características y nos representa en este papel es Cristo. Lo encontramos en varias partes de la Biblia, Cristo mencionado como el esposo. Algunos versículos de Oseas 3 dice, díjome otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Entonces, tenemos a Oseas tomando a Gomer. Primera cosa. ¿Qué es esto? Una figura de Cristo tomando a Israel. Porque ahí lo añade. Los cuales miran a dioses ajenos y aman frascos de vinos. Compréla entonces para mí por 15 denarios de plata y un homer y medio de cebada. Entonces, en Oseas se nos presenta Oseas con Gomer. ¿Qué figura esto? Cristo, o sea, Jehová tomando a Israel. Igual el cumplimiento pleno de esto, Cristo tomando a su pueblo escogido. Efesios 5, como les dije, en el Nuevo Testamento se nos representa varias veces a Cristo como el esposo y la iglesia, el Israel espiritual, conformado por los gentiles y los judíos que con fe en Jesucristo, siendo la novia, la esposa de las bodas del Cordero. Ocupando algún versículo para poder expresar bien esto, Efesios 5. Maridos, amadas vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, Oseas toma a una mujer pecadora y la redime, la limpia, para tomarla como su esposa. ¿Qué nos representa esto? A Dios, a Jehová, tomando a Israel desde Egipto, purificándolo a través de la ley en el Sinaí, a través de castigos, a través de todas las leyes del Pentateuco, para tenerlo para sí como un pueblo. Pero la manifestación plena de este cumplimiento es la iglesia,
donde no es que reemplaza a Israel, sino que viene a conformar por Israel espiritual más los gentiles, siendo el pueblo definitivo de Dios, que siempre fue, por fe en Jesucristo. Cristo muere por esta iglesia, por su pueblo pecador, y lo redime para presentarse para sí mismo una esposa limpia y sin mancha. Entonces, Oseas con Gomer nos representa de una forma preciosa y maravillosa, de una forma muy humana, Cristo con la iglesia. De esta forma más profunda se nos presenta Cristo en el libro de Oseas. Continuamos ahora entonces con el libro de Joel. Ya habiendo analizado brevemente el libro de Oseas, sigamos con el libro de Joel. ¿Quién es el autor de este libro? Joel, que significa literalmente Yahvé es Dios, Jehová es Dios. La verdad es que sobre Joel no se menciona en ningún otro libro del Antiguo Testamento. Entonces, lo poco que sabemos de él, lo sabemos por el propio libro. Es un profeta en Jerusalén, ¿ya? Ahora aquí volvemos del norte, volvemos ya al sur, a Judá. ¿En qué contexto? Esto de lo que les mencionaba adelante, de los profetas, que hay una fecha incierta, no se sabe. Por un lado, la fecha que yo les presenté adelante, se cree que fue previo al exilio, su ministerio, muy anterior al resto de los profetas. Y otros creen, con muchos argumentos también, que fue durante el exilio en Jerusalén, ¿ya? Posterior a Jeremías entonces. Pero la verdad es que es incierta la fecha. Lo único que tenemos como un referente es la manifestación de una plaga tremenda en Judá, en Jerusalén, una plaga tremenda de langostas que no existían presentes, que dejó literalmente la escoba en la nación. Por esto mismo hay algunos que lo datan en el 800 y tanto, por una plaga que hay vestigios en otros libros, y otros lo datan después de la caída de Jerusalén, ¿ya? La verdad es que no lo sabemos bien, solamente tenemos algunas referencias. Temas principales que nos trata el libro de Joel. En primer lugar, el día del Señor. El día del Señor como un día de juicio, un día en que todos darán cuentas delante del Señor. Pero la verdad es que esta expresión se refiere a muchos tipos de situaciones. Generalmente el día del Señor se refiere a un día de juicio de una forma catastrófica, donde existirá muerte y castigo por parte del Señor, pidiendo cuentas a quienes deben rendirle cuentas, ¿ya? Hay varias. No necesariamente se refieren al fin de los tiempos, otros se refieren al día del Señor en momentos específicos. La caída de Israel ante Asiria, la caída de Jerusalén ante Babilonia, el 70 después de Cristo ante los romanos, etcétera, etcétera. Otro tema principal también dentro de Joel, subyugado al tema del día del Señor, es sobre el arrepentimiento interno que debe tener una persona para volverse al Señor, y también considera el libro de Joel las muestras externas que debe tener una persona cuando existe este arrepentimiento. ¿Por qué debe haber muestras externas de este arrepentimiento interno? Porque Dios es compasivo y misericordioso, amplio en perdonar. Y, como siempre, como otros profetas ya lo hemos visto, cierra el libro con una esperanza de una redención final. Bosquejo del libro, encontramos en primer lugar la exigencia de arrepentimiento sobre Judá. Existe una crisis tremenda que exige urgente arrepentimiento. Existe un castigo que dice: arrepéntanse ahora. Se devasta todo por langostas y debido a la sequía, y por futuro se establece que el Señor con su ejército devastará todo. Entonces, las langostas y la sequía es un anuncio. Les dicen: arrepiéntanse, 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 van a venir tiempos terribles, va a venir el día del Señor. Estos son solamente anuncios, arrepiéntanse. Y en segundo lugar en el libro encontramos la respuesta de Dios a su pacto. Él renovará físicamente la tierra, Él renovará espiritualmente a su pueblo, y luego de eso el juicio final, juicio sobre las naciones y las bendiciones consecuentes para el pueblo de Dios. En general, este es el libro de Joel, un libro más bien corto, pero de gran riqueza, tanto escatológica como espiritualmente hablando. ¿Cómo se nos muestra el carácter de Dios en Joel? En primer lugar, como ya lo hemos visto varias veces en el Antiguo Testamento, resalta su soberanía. Un Dios soberano. Un Dios que tiene control sobre todas las cosas. ¿De qué forma? Él anuncia juicio y al mismo tiempo anuncia restauración. Porque Él tiene todo el poder. Tiene el poder para castigar, tiene el poder para exigir que le rindan cuentas, y también tiene el poder para levantar, para redimir, para perdonar. De hecho, tanto
tanto así es su soberanía que tiene bajo su poder para poder cumplir sus planes, inclusive la naturaleza misma. Los astros le rinden cuenta, los árboles le rinden cuenta, y él utiliza lo que sea sobre la naturaleza, a través de la naturaleza o pese a la naturaleza, ¿ya? Que es algo más complejo que podríamos hablar en otra ocasión. Él actúa a través de esto. Demuestra un botón como expresión muy humana cuando Cristo está en la barca, en el mar de Galilea, y los discípulos lo despiertan asustados porque se van a ahogar por el mar, y él reprende al viento y a las aguas. Y ellos se quedan con la boca abierta diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? De la misma forma, en Joel, el Señor se manifiesta utilizando estas plagas. Quita la lluvia, dando sequía, utiliza las langostas a su arbitrio, porque Él es soberano inclusive sobre toda la naturaleza. En segundo lugar, el carácter de Dios se representa a través de su providencia, porque Él tiene toda la soberanía para castigar y para restaurar, pero Él siempre mantiene su creación y Él es fiel a su pacto. ¿Ya? Él sostiene. Es por su providencia que no estamos muertos, es su providencia que la tierra se mantiene, por su providencia que el sol amanece todas las mañanas. Y es por su providencia que nos permite aún arrepentirnos. Y es por su providencia que podemos ser salvos. Y en tercer lugar, el carácter de Dios se manifiesta en el libro de Joel a través del juicio de Dios, que ya lo conversamos delante. La paz aparente que pueden tener los pecadores no resta que eventualmente todos debamos rendirle cuentas ante Dios. Entonces, la aparente paz, la aparente bendición de los pecadores es solamente momentánea, porque eventualmente le van a rendir cuentas a Dios. Y la ira de Dios será derramada sobre todos ellos en el castigo eterno. Este es el tercer y gran tema que nos trata el libro de Joel: su soberanía, su providencia y también su juicio. ¿Cómo se nos manifiesta Cristo en el libro de Joel? Como Jesús, nuestra bendita esperanza. Cuando hablamos de castigo, cuando hablamos de anuncio, de castigo y de juicio, y finalmente vemos restauración, siempre nos apunta a Cristo. ¿Ya? Siempre nos apunta a Cristo. Joel 2:13, un versículo conocidísimo. Y lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se arrepiente del castigo. Hermosa promesa del Señor que manifiesta su providencia, su soberanía y su misericordia. Sobre Cristo, la verdad es que no tenemos referencias directas a Él, pero indirectamente este libro nos apunta a las condiciones que propició la venida de Cristo. Específicamente en estos versículos, capítulo 2, del 28 al 32, estos 4 versículos, dice: ¿será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne? Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. Dos cosas importantes sobre la profecía de Joel referente a esto, a los últimos tiempos, que previo al juicio final habrán dos cosas bien importantes. En primer lugar, el Señor derramará su espíritu sobre los jóvenes, sobre los siervos, sobre los ancianos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Primera gran cosa, el derramamiento del espíritu. Y segunda gran cosa de estos versículos es que Él promete: cualquiera, independiente de dónde venga, independiente de dónde sea, cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo. Dos cosas que solamente son propicias por Cristo. Por Cristo. A través de Cristo viene el regalo del Espíritu Santo. Y a través de Cristo es que invocando su santo nombre es que podemos ser salvos. Ya solo a través de Él, a través de fe en Él es que podemos ser salvos. Entonces, cuando nos referimos al derramamiento del Espíritu Santo, ¿dónde vemos esto? En Hechos. Pedro predicando en Pentecostés. La gente se asusta porque están hablando en lenguas. Y Pedro le responde: tranquilos, estos no están borrachos, como ustedes piensan, siendo la hora tercia del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces el Espíritu Santo derramado en Pentecostés, beneficio por el cual nosotros podemos gozar hoy en día el Espíritu Santo,
Era una promesa establecida en el libro de Joel, ¿ya? Una muestra de los últimos tiempos. ¿Gracias a quién fue derramado el Espíritu Santo sobre nosotros? Gracias a Cristo. El libro de Joel nos apunta directamente a un regalo que obtenemos a través de Cristo, y solamente a través de Cristo. En Juan 14, el Señor Jesús dice, estas cosas os he hablado estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. O sea, Dios dota a los discípulos y a su pueblo en Pentecostés y a nosotros mismos hoy en día del Espíritu Santo en el nombre del Señor. O sea, solo gracias a Cristo, que murió por nosotros, es que el Espíritu Santo es derramado a nuestros corazones. Esta profecía de Joel es cumplida en Pentecostés solo a través de Cristo. Y en segundo lugar, lo profetizado por Joel, cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo. En Joel encontramos cualquiera que invocar el nombre de Jehová. El tema de invocarlo es bien amplio. De hecho, en el Pentateuco encontramos las referencias a esto, lo que significaba invocarlo. Para invocarlo hay que creer en él, para invocarlo hay que tener fe en él, para invocarlo hay que contar con el favor de él, para invocarlo finalmente hay que ser salvo. ¿Ya? Entonces, como una cosa media cíclica, si le invocas es porque eres salvo, porque tienes fe en él. ¿Me entienden? Entonces, todo el que invocar el nombre del Señor es salvo. ¿Ya? El ser capaz de invocarlo, de tener fe en él, es porque vas a ser salvo. Tienes el Espíritu Santo ya que te dota de esta fe. Pero aquí va más allá. A lo que Joel nos apuntaba como Jehová, en el Nuevo Testamento ya lo encontramos como personificado directamente en Cristo. Invocar a Jehová, invocar específicamente a Cristo. Pablo le escribe a los romanos y les dice, ¿más qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. O sea, Pablo nos dice, nosotros entonces, ¿en qué creemos? ¿Cuál es el evangelio mismo? Y Pablo les dice, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, fe en Cristo. Si tienes fe en Cristo, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia de judío ni de griego, como les decía adelante, independiente. Joel estaba diciendo, independiente de la nación de la que vengan, Edom, Moabitas, Filisteos, independiente. Fe en Cristo, salvación. Invoca el nombre del Señor y serás salvo. Porque el mismo Señor, el mismo que es Señor de todos, rico es para todos con los que le invocan. Y Pablo cita directamente a Joel. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces aquí Pablo termina con el versículo de Joel. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y en los versículos anteriores nos está explicando a qué se refería este versículo. Joel se está refiriendo a Dios es Dios sobre todas las naciones, independiente de dónde vengan. Todo aquel que confiese que Cristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos será salvo. Joel a esto se refería. Cuando se refiere a invocar el nombre del Señor, se refiere a invocar el nombre de Cristo, confesarle a Él como el Señor y confesar su resurrección. Esto nos anuncia Joel, que independiente del pueblo al que pertenezcamos, la nación a la que pertenezcamos, teniendo fe en Cristo, seremos salvos y somos parte de su pueblo escogido. ¿Cómo vemos a Cristo entonces en estos dos libros? En primer lugar, en Oseas, lo vemos como nuestro esposo que nos busca, manifestado a través de Oseas con Gomer, Dios con Israel, pero sobre todo con el significado pleno, Cristo con su pueblo escogido, con su iglesia. Jesús, nuestro esposo que nos busca. Y en segundo lugar, Cristo en Joel, Jesús, nuestra bendita esperanza. Pese a la supuesta paz de los pecadores, pese a los malos tiempos, pese al juicio del Señor, nuestra esperanza está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor les bendiga, espero que sea de bendición este estudio. Leamos esta semana el libro de Oseas, son libros cortitos, leamos esta semana el libro de Joel y nos encontramos la próxima semana, si así el Señor lo quiere. Que el Señor les bendiga.